En este video vamos a aclarar una confusión muy frecuente: pensar que una variable es cualitativa o cuantitativa solo por el instrumento que se usa para medirla. Y pues no, en epidemiología la clasificación de una variable depende del atributo que representa y de cómo se registra para el análisis. Por eso, en este video hablaremos de unidad de análisis, tipos de variables, valores posibles, escala de medición y algunos ejemplos prácticos. Lo primero que hay que hacer es separar tres cosas. Primero, el instrumento, el cual es el medio de medición. Dos, la variable, que es la característica que nos interesa. Y tres, el dato, que es el valor final que va a quedar registrado en nuestra base de datos. Ejemplo, un tensiómetro sería el instrumento mediante el cual medimos la presión arterial y se registra en milímetros de mercurio, la cual sería una variable cuantitativa. Sin embargo, si con ese tensiómetro medimos la presión arterial, pero la clasificamos en normotensa, elevada o hipertensa, el dato resultante pasa de ser una variable cuantitativa a ser una variable cualitativa ordinal. Por tanto, la pregunta técnica acá sería: ¿el valor registrado expresa una categoría o una magnitud numérica con una unidad de medida específica? La manera más técnica para evitar este tipo de errores sería seguir esta ruta. Primero, definir la unidad de análisis, es decir, una persona, caso, municipio o semana epidemiológica. Dos, definir el atributo observado, que sería la característica o el evento de interés. Tres, registrar el valor, ya sea la categoría o el número con una unidad. Y cuatro, definir la escala de medición, sea nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Por ejemplo, si la unidad es la semana epidemiológica y el valor es el número de casos, estaríamos frente a un conteo cuantitativo discreto. O si la unidad de análisis es un grupo escolar, el cual quiero medir o analizar la actividad física, obtengo un valor de 42 minutos día en promedio, pues la unidad o la escala de medición sería de razón. U otro ejemplo, si la unidad de análisis es el caso, el atributo observado es un estado vital, es decir, vivo o fallecido, que sería el valor registrado, pues nuestra escala de medición sería una escala nominal dicotómica. Ahora hablemos de los tipos de variables. Las variables cualitativas representan cualidades o estados y se reportan con categorías. Cuando estas categorías no tienen orden, hablamos de una escala nominal, por ejemplo, el sexo, el municipio, el régimen de afiliación, el resultado de una prueba que puede ser positiva o negativa, o la exposición a un factor que puede ser de presencia o ausencia. Ahora, cuando las categorías tienen orden, son consideradas variables cualitativas ordinales, como por ejemplo, el nivel de gravedad, bajo, medio, alto; el nivel de exposición, medio, bajo o alto; un estrato socioeconómico, bajo, moderado o alto; o una clasificación nutricional. Ahora, la clave aquí es tener presente que una variable ordinal tiene jerarquía, pero no podemos asumir que las distancias entre las categorías, en otras palabras, entre leve y moderado, son iguales a las distancias entre moderado y severo. Las variables cuantitativas, por su lado, pues expresan magnitudes numéricas y estas permiten operar con cantidades. Tenemos dos tipos: variables discretas, que son valores contables, usualmente números enteros, como por ejemplo casos de dengue por semana, número de hospitalizaciones, número de vacunas recibidas, días con fiebre. Por el contrario,
Las variables cuantitativas continuas tienen mediciones con unidad y pueden tomar decimales. Ejemplo, el peso, la talla, la presión arterial, el índice de masa corporal, la glicemia o la temperatura corporal. Técnicamente, una variable cuantitativa permite calcular medidas como la media, la desviación estándar, diferencias de medias o tasas cuando el numerador permite conteos, a diferencia de las variables cualitativas que solamente me permiten hacer distribuciones de frecuencia. Ahora bien, según el instrumento que se use, se puede limitar o no la precisión del dato. Cuando un instrumento tiene baja precisión, por ejemplo, una escala que redondea la talla a centímetros, la variable no deja de ser cuantitativa. Lo que cambia es la precisión del registro. En epidemiología ocurre mucho con pruebas clínicas. Ejemplo, la glicemia puede quedar como 126 miligramos por decilitro, que es una variable cuantitativa continua. Pero si aplicamos un punto de corte, registramos si tiene o no tiene diabetes. Y ya creamos una variable cualitativa dicotómica. No es el instrumento por sí solo, es la forma final en cómo reportamos el dato. Teniendo en cuenta esto, un mismo atributo puede codificarse de diferentes formas. Por ejemplo, la edad. Yo puedo utilizar edad exacta, es decir, 10,4 años. Eso hace que mi variable sea cuantitativa continua. O edad en años cumplidos, es decir, 10 años, 11 años, 12 años. Eso hace que mi variable sea cuantitativa discreta. O lo puedo clasificar por grupo etarios, de 8 a 10 años, de 11 a 12 años y así sucesivamente, lo que hace que mi variable sea cualitativo ordinal. O lo puedo hacer de manera dicotómica, simplemente especificando si la persona tiene más o no de 60 años. Eso hace que mi variable sea una variable cualitativa dicotómica. Aquí la idea clave es no confundir el atributo conceptual con la variable analítica creada para la base de datos. Por eso es importante que cuando diseñemos una base epidemiológica documentemos correctamente el nombre de la variable, su definición operacional, sus valores permitidos y su escala. Aquí tenemos un ejemplo. Es un brote de dengue donde podemos ver todos los tipos de variable al mismo tiempo. Sexo y resultado de la prueba, que son cualitativas dicotómicas. Edad y temperatura, que son cuantitativas. Gravedad, que es ordinal. Y número de casos por semana, que es un conteo discreto. Esta clasificación no es un ejercicio teórico aislado. Define cómo resumimos los datos y qué pruebas o modelos podemos usar. Por ejemplo, no resumimos sexo con promedio ni analizamos temperatura como si fueran categorías sin una razón clara. Lo que quiero decir con esto es que básicamente la razón para clasificar las variables es netamente analítica. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un par de diapositivas, las variables cualitativas se describen a partir de frecuencias y o porcentajes y se pueden relacionar entre ellas a partir de razones de prevalencia, odds ratio o hacer de pronto modelos más robustos como los modelos de regresión logística. Por el contrario, las variables cuantitativas se describen a partir de medias y desviaciones estándar o de medianas y rangos intercuartílicos según el tipo de comportamiento que tenga la variable, o pruebas más robustas como T, diferencias de medias, la Human de Whitney o regresiones lineales. Ahora, en lo que respecta a los conteos y las tasas, pues yo ya puedo determinar incidencias, tasas de mortalidad, casos esperados, razones de tasas, o hacer modelos más robustos como el modelo de Poisson o modelos binomiales negativos. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que el error más frecuente es elegir la prueba estadística antes de reconocer la escala de medición. En cuanto a errores, pues podemos resumir que pueden haber
tres diferentes errores que he visto de manera muy común. Por ejemplo, que la variable es cualitativa simplemente porque salió de una encuesta. Y no, acuérdense que una encuesta puede producir categorías, puntajes o conteos. Otro error muy común es pensar que todo número es cuantitativo, cuando no, muchas veces se usan números como códigos para poder representar categorías. Ejemplo, en el sexo usualmente se usa ceros y unos o uno y dos para representar hombres y mujeres en categorías codificadas. O el error 3 es pensar que agrupar datos no cambia nada, cuando realmente convertir el dato exacto, en este caso la edad, en grupos puede modificar la información y por ende los análisis. Por tanto, se recomienda tener clara la unidad de medida con la cual se va a trabajar, el nombre que se le va a dar a esa variable, los valores permitidos y plausibles de esa variable y la escala de medición con la cual vamos a realizar el análisis estadístico correspondiente. En síntesis, y ya para terminar, pues tener en cuenta que una variable no es cualitativa o cuantitativa por el instrumento que usamos, sino por el tipo de valor que queda registrado en las bases de datos y por la escala de medición que este dato representa. Acuérdense que en epidemiología esta decisión afecta la forma de escribir los datos, de construir tablas, de calcular indicadores y de seleccionar modelos estadísticos. Por tanto, antes del análisis siempre pregúntese qué representa el dato que voy a analizar.